partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto. Hoy es martes 17 de septiembre. Yo soy Ángel Martínez Armengol. Esto es Punto y Coma a través del 1460 de AM, 92.9 de FM, en ABC Jalapa Radio y por internet www.puntoycoma.me. Acompáñenos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Continuamos aquí, vamos a empezar este programa de este martes. Esta es una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio en esta tarde jalapeña nublada. Esta tarde ha bajado un poco la lluvia después de un fin de semana, el fin de semana patrio de lluvias muy intensas, de la entrada de este huracán categoría 1 Ingrid, que golpeó pues la costa del Golfo de México entre los límites de Veracruz y Tamaulipas, que nos tuvo en alerta prácticamente toda la semana pasada. Un meteoro que hizo ahí una curva en su trayectoria y que se deslizó por todo el litoral veracruzano en el Golfo de México, recibiendo además del lado del Pacífico los impactos nubosos, las lluvias también de otro fenómeno tropical, Manuel, que ha traído pues consecuencias muy serias, muy graves para los estados del Pacífico mexicano, particularmente Guerrero, el puerto de Acapulco, que ha resentido los efectos de estas lluvias, y por supuesto aquí en el estado de Veracruz, donde se han sufrido pues afectaciones muy intensas en la zona montañosa, en la zona serrana. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para las próximas horas y cuánto nos ha llovido en estos días, cuánto hemos resentido aquí en el estado de Veracruz el impacto de estos fenómenos. Vamos a hablar en este programa un poco más adelante también del impacto de otro tipo de fenómeno, un fenómeno de tipo político, fiscal, la reforma hacendaria, tema que ya abordamos la semana pasada, pero que ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de los empresarios, cómo están viendo los empresarios de Jalapa, en este caso del estado de Veracruz, la propuesta que ha hecho el gobierno federal en materia de reforma hacendaria y cuál es, bueno, en ese sentido la opinión que ellos tienen. Este fin de semana patrio, fin de semana largo que hemos tenido aquí en el estado de Veracruz, estuvo marcado, además de los festejos patrios por supuesto y de las protestas magisteriales que han regresado a la Plaza Lerdo, en un momento vamos a hablar de ello, de los fenómenos tropicales. Le decíamos Ingrid, que golpeó a la zona norte de Veracruz, que nos ha dejado muchas lluvias en prácticamente todo el estado, de la zona sur, la zona centro y por supuesto la zona norte. Raimundo Contreras de la Secretaría de Protección Civil, del Servicio de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil, está con nosotros en la línea telefónica. Raimundo, te saludo, buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes, Ángel, y bueno, estamos aquí a la orden. Bien, pues comentarles que pues todavía no termina la emergencia, lamentablemente pues siguen las lluvias, a pesar de que ya se debilitó Ingrid, bueno, dejó una vaguada remanente y hoy también pudimos sentir sus efectos en la mayor parte de la entidad veracruzana, porque durante todo el día, a partir de todo el día, especialmente en la zona norte y en la zona centro, ha llovido intermitentemente. Hay lluvias fuertes, de hecho, de acuerdo a la información de nuestros amigos de Conagua. Ajá. La lluvia más fuerte en la zona norte fue en la de Tuxpan, que rebasó los 75 milímetros, y bueno, ya hay menores también, por ejemplo, unas en el sur de 30, y también hay varias así en el norte del estado. También, en última información de nuestros amigos de Conagua, pues nos informan que el río Pánuco estaba a las 3 de la tarde, tenía 7.26 metros y su escala crítica es de 7.30, o sea, estaba ya casi al punto de desbordarse. A 7 centímetros prácticamente. Exactamente, a 4. 4 centímetros. Entonces, sí. Si no es que ya en estos momentos ya se haya desbordado, todavía no tenemos el dato. Y bueno, también el otro río que va en ascenso es el río El Olivo, todavía está aproximadamente a 20 centímetros, está por abajo de su escala crítica, pero está en aumento. Ya de ahí hay varios en la zona norte
que están por arriba de sus escalas críticas, pero van en descenso. Y bueno, ya respecto a los otros ríos de las cuencas, principalmente del centro hacia el sur, ya la mayoría de ellos están muy por debajo de sus escalas críticas, van en descenso, pero ya como la lluvia se ha concentrado menos en estas zonas, pues ya también los ríos van a la baja. Claro, se esperaba precisamente que la interacción... A ver, tú que estás en estas cuestiones de meteorología, ¿cuándo se había presentado que dos fenómenos tropicales le pegaran al país prácticamente al mismo tiempo, Raimundo? No sé si tienen ese récord, porque no es común, digamos, que al mismo tiempo haya un huracán en el Pacífico que esté entrando al país y del lado del Golfo también. Digo, es la temporada, se presentan fenómenos en ambos lados, pero que dos golpeen al mismo tiempo me parece que no es algo que se presente, pues obviamente no cada año, y que además no se presentaba desde hace mucho. Sí, bueno, meramente es una coincidencia, no hemos sacado realmente el dato exacto si en alguna otra ocasión haya sucedido así. En este caso, pues sí fue una coincidencia y lamentablemente creo que pasó, bueno, justo en el mismo momento. Entonces, sí, de ambos lados, bueno, del lado del Pacífico también recibimos aportaciones de humedad y también bandas nubosas que se estaban desprendiendo de toda esa amplitud que generaba Manuel. Entonces, pues tanto de nuestro lado con Ingrid y todavía las aportaciones de bandas nubosas, pues obviamente desataron más lluvia, más precipitación, sobre todo en las partes de las altas montañas. Correcto. Ahora, estaba yo leyendo hace un par de horas, confírmame si esto es realidad o no, un reporte a través de la red social de Twitter, de la cuenta oficial de Conagua, que advertía de otra perturbación tropical acá por el Caribe, cerca de la península de Yucatán, hasta con 30% de probabilidades de evolucionar a otro fenómeno tropical. Sí, claro. Mira, es un disturbio tropical. Ajá. Recordemos que estos sistemas se van desarrollando, tienen una semicirculación, no está bien desarrollada. Este porcentaje se va adquiriendo conforme vayan pues tomando, digamos, fuerza, vayan adquiriendo mayor organización. Correcto. Entonces, por eso ese tipo de porcentaje. Entonces, correcto, esos sistemas se les llaman disturbios tropicales. Disturbios tropicales. En este momento tiene ya un 40% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical. También recordemos que el término de ciclón es un término genérico que se utiliza en primera instancia por orden de aparición en una depresión tropical, que es a partir de los 45 kilómetros por hora del vórtice, o sea, de su circulación. Después seguiría la tormenta tropical, que ya presenta vientos sostenidos de circulación ciclónica a partir de los 75 kilómetros por hora, y luego vendría ya lo que es el huracán, que a partir de los 117 kilómetros empieza su circulación, y ya vendrían, dependiendo de su velocidad, pues claro, la categoría 1, 2, 3 hasta la 5. Hay que seguirle entonces la pista a esta perturbación. En el caso de los disturbios, como es un sistema que no está bien desarrollado, los modelos de pronóstico que son dinámicos y estadísticos lanzan varias o posibles trayectorias. En este caso, al momento es un cono de probabilidades muy amplio, que abarcan prácticamente, sí, en efecto, desde el sur de Veracruz hasta la parte norte del Golfo de México. Hay unos incluso que le dan que llega al suroeste del Golfo de México y recurva hacia el norte. Correcto. Pero bueno, es una trayectoria oficial la vamos a tener a partir de que se forma una depresión tropical. Hasta que no haya una circulación cerrada, no se va a tener una trayectoria más o menos clara. Ya ves con Ingrid, ¿no? Cómo recurvó, cómo se movió para adentro, para afuera, en fin. Estos fenómenos, como decía un clásico, no tienen palabra, ¿no? Y bueno, pues finalmente se le puede dar seguimiento. Estaremos muy al pendiente porque eso significaría más lluvias, más de las que ya hemos tenido en las últimas semanas. Y bueno, pues nos ha llovido sobre mojado acá en Veracruz. Te agradezco mucho, Raimundo, este reporte.
suerte y seguiremos en contacto con Protección Civil. Claro que sí, estamos al pendiente y buena tarde. Buenas tardes. Y bueno, esta emergencia por Ingrid ha dejado en Veracruz consecuencias, familias albergadas, familias desalojadas. El gobernador ha presidido el Consejo Estatal de Protección Civil durante todo el fin de semana, durante los festejos patrios, tomando decisiones, evacuando a familias que viven en zonas ribereñas, atendiendo a las familias que están en albergues. Y hace unos minutos apenas, a través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador anuncia que mañana miércoles se suspenden clases en todo el estado de Veracruz, en todos los niveles, para resguardar la seguridad de los estudiantes. Así lo dice a través de su cuenta de Twitter. Esto ya lo había anunciado el día de ayer lunes, para efectos de hoy, martes 17, y de nuevo para mañana se suspenden labores. Esta situación de emergencia pues ha generado, le digo, familias que están en los albergues, una atención especial para quienes se encuentran refugiados ahí. Saludo en la línea telefónica al secretario de Salud de nuestra entidad, Juan Antonio Nemidip. Juan Antonio, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Siempre un gusto saludarte, mi estimado Ángel, te mando un abrazo fuerte. Yo sé que en este momento será difícil por la emergencia, pero ojalá algún día podamos hacer punto y coma aquí en el estudio para platicar de las acciones de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, te pregunto, la Secretaría de Salud, ¿qué está haciendo para atender a estas familias que están en los albergues? Fíjate que en lo que va de la contingencia, digamos, de 10 días para acá, porque se nos juntó la tormenta tropical con el primer frente de agua, sí, llevamos albergados alrededor de 29,000 veracruzanos. En este momento quedan unos 9,000, más o menos. Y afortunadamente no hemos tenido un solo brote epidémico, que es lo que realmente preocupa, cuando tienes a tanta gente viviendo en condiciones que no son las más propicias ni las más higiénicas. Claro. Ahorita quedan unos 9,000 y bueno, no tenemos problemas de hongos, no tenemos problemas de bacterias, tenemos garantizada la calidad del agua. Hay 3 raciones de comida caliente para todas las personas albergadas. El problema es otro, fíjate que desde Barri se está acumulando tal cantidad de agua en el estado que los suelos están reblandecidos. Entonces, más que las crecientes de los ríos, lo que ahora preocupa son las personas que viven en las laderas de cerros y montañas. Claro. Estamos hablando de más de 17,000 personas. Entonces, desde la perspectiva, perdóname, 17,000 familias. 17,000 familias. Desde la perspectiva sanitaria, más que riesgo de enfermedades, tenemos riesgo de accidentes. Claro, bueno, como ya pasó en Alto Tonga, en Coscomatepec, en fin, digo, donde ha habido estos deslaves que han caído encima, pues incluso de un autobús o encima de casas, y han traído desgracia y tragedia para las familias, ¿no? Justo lo que estás diciendo. Entonces, sí, digo, la parte epidemiológica está controlada, está cuidada, no tenemos problemas. Y el otro asunto que a mí personalmente me preocupa es que son las condiciones más que propicias para una explosión de dengue. Mira, los resultados que tenemos son impresionantes. Son cifras auditadas por SINAVE, la Plataforma Nacional de Control Epidemiológico. Tenemos 55% menos dengue que el año pasado para la misma temporada, y tenemos 70% menos letalidad, lo cual es un factor determinante que te habla de políticas adecuadas, bien hechas. Pero esta cantidad de agua pues sí nos puede colocar en una posición de riesgo. Ya por sí traemos broncas en el sur, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Chuapas andan por arriba del 200% de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto tiene que ver con la vecindad con Tabasco. Desgraciadamente Tabasco tiene un problema muy serio allí, y bueno, pues nos pega a la zona sur del estado. Claro. Entonces, te diría que un foco rojo crítico es el de la posibilidad de que el dengue se nos dispare si la gente no nos apoya, porque además, mi querido Ángel, la fumigación no es suficiente. La fumigación mata al mosquito, pero no la larva. Que es la que está en los cacharros acumulados, ¿no? Y la larva puede estar en estado latente más de un año. Y en cuanto encuentra condiciones propicias, pues nace. Y la parte más impresionante es que una mosquita de Aedes aegypti basta y sobra con que una vez se aparee con un macho para que durante toda su vida esté produciendo 150 huevos diarios. O sea, son prolíficas. Son exponencialmente prolíficas. Válgame. Entonces, cuando tienes tal cantidad de agua, incrementa el calor, la evaporación, y bueno, pues ellos buscan agua limpia, agua corriente, agua que no esté contaminada,
pues lógicamente es más propicio todavía para que tengamos más dengue. Ojalá que no, hasta este momento vamos cumpliendo la meta. Ahora, en cuanto a la infraestructura de los servicios de salud, Juan Antonio, ¿se ha visto afectado por estas lluvias, por las inundaciones, los anegamientos que ha habido? Fíjate que tuvimos daños en un centro de salud, específicamente en Cerro Azul, correcto, y en 4 hospitales, incluyendo el regional del puerto de Veracruz, el de alta especialidad, pero en todos los casos se trató de las losas, en todos los casos fue un asunto de impermeabilización. Están trabajando al 100%, están operativos, incluso varios centros de salud como el de Espinal, por ejemplo, siguen habilitados como albergues y están funcionando sin ningún problema. Ok, ¿qué se recomendaría a la población de las medidas sanitarias que habría que tomar, sobre todo en los municipios que se han visto afectados con los anegamientos, con las lluvias intensas? ¿Qué cuidados habrá que tener? Pies mojados, condición propicia para los hongos, para las enfermedades fúngicas, que son harto frecuentes en nuestras zonas subtropicales de clima húmedo, contacto permanente con el agua, condición propicia para las enfermedades respiratorias. Es pues lo que la gente sabe que tienen que evitar exponerse al agua innecesariamente, mantener sus pies secos y obviamente limpiar las casas. El lodo que se queda después de que las inundaciones se retiran es un lodo con alto contenido de material biológico. Es un lodo que se pudre, que huele mal y que permite que proliferen las bacterias. Entonces, mucha higiene, mi querido Ángel. Desde el punto de vista sanitario, la recomendación es, después de una inundación, a lavar, a limpiar y a secar. Correcto. Esa es la clave. Correcto. Bueno, en estos días está sesionando prácticamente a diario el Consejo Estatal de Protección Civil. Ayer 3 veces. Ayer 3 veces. Yo ahora mismo estoy en Orizaba saliendo de la toma de posición del delegado del Seguro Social en Veracruz Sur, el doctor Guillermo Rentería Sempe, pero seguramente en la noche vamos a sesionar otra vez. ¿Ya en Veracruz o acá en Jalapa, supongo? En Jalapa, muy probablemente en Jalapa. Perfecto, pues estaremos al pendiente de las decisiones. Por lo pronto ya se anuncia, te digo, suspensión de clases todavía para mañana. El tema es ese, el riesgo de los deslaves. El problema ya más que las inundaciones es que la tierra reblandecida se pueda desgajar, y hay escuelas que están en zonas de riesgo también, no solamente vivienda. Claro, que están cerca de los cerros, que están cerca. Pues finalmente así es Veracruz, ¿no? Así, dijera el gobernador, así nos tocó vivir. Exactamente. Juan Antonio Nemi, muchas gracias. Ángel, un abrazo y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud de Veracruz, con las acciones que esta dependencia ha estado tomando en esta contingencia. Vamos a hacer una pausa aquí en Punto y Coma, vamos a dejar este tema de la emergencia climatológica, de las acciones de protección civil. Regresaremos después de la pausa para hacerle punto y coma al tema de la reforma hacendaria. Ya están aquí nuestros invitados, vamos a platicar con ellos. Usted nos puede llamar 818-0464, 818-0456, se puede poner en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, en mi Twitter, @AngelArmengol o @puntoycomaver. También nos puede escribir a través de nuestro portal www.puntoycoma.me, donde nos puede seguir en línea también. Regresamos en ABC Jalapa Radio. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Vamos a platicar de la reforma hacendaria y de su impacto en la economía y de cómo la perciben los empresarios locales, con Jesús Castañeda Nevares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y está también con nosotros el maestro Elías Galicia Bravo, presidente honorario de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, la FUIPES. La FUIPES. ¿Cómo está, maestro Elías? Buenas tardes, Ángel. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por platicar con nosotros y hacerle punto y coma a este tema que está en la mesa de discusión. Ya lo analizábamos en un programa la semana pasada con 2 investigadores de la Universidad Veracruzana. La reforma hacendaria que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, que fue presentada, digamos, como una reforma de tipo social, ¿no? Oficialmente presentada como una reforma de tipo social, en la que el Estado mexicano, el gobierno federal, dice, bueno, vamos a cobrar una serie de nuevos impuestos, vamos a eliminar otros, ¿no? 2 en particular, vamos a crear uno nuevo específicamente para gravar las ganancias de las personas físicas que le entran esto de la bolsa de valores, vamos a subir el ISR a los que ganen
anualmente una cantidad, ¿no? $500,000 para arriba. Vamos a aumentar el IVA, ¿no? Incluso a los estados de la frontera que tenían una tasa de IVA diferente al resto del país. Vamos a homologar el IVA al 16% en todo el país. Se lo vamos a cobrar a una serie de nuevos productos y servicios, entre ellos la educación privada, ¿no? En general, no solo la educación superior, sino la educación privada. En fin, etcétera. Y un largo etcétera, digámoslo así. Ahora, esto lo analizamos, les digo, con 2 investigadores, 2 economistas de la Universidad Veracruzana. Pero ahora, a los empresarios, ¿cómo reciben los empresarios, independientemente del ramo, de donde estén, cómo se percibe esta propuesta de reforma hacendaria federal? Jesús. Sí, bueno, mira, tenemos que entender esta parte primero, que todas las propuestas son bien intencionadas. Por lo tanto, nosotros lo entendemos como un buen discurso, una buena propuesta, y aplaudimos cuando vimos de inmediato la primera que tenía que ver con nosotros, las primeras modificaciones que tenían que ver con nosotros, porque era un reclamo del sector empresarial con relación al IETU. De manera que, de decir, eliminamos el IETU y eliminamos el IDE, y nosotros pues desde luego aplaudimos, ¿no? La otra parte tiene que ver ya como con el discurso viejo de decir, porque vamos a hacer buenas obras, porque vamos a hacer una orientación social de ahora todo este esquema de tributación, y pues digo, no podrían decir de otra manera. Sin embargo, no está claro cómo es que lo van a hacer. Es decir, ahí está, digamos, el vender el discurso, ¿no? El vender la propuesta, decir, bueno, quiero cobrar más, necesito financiar más las actividades del Estado, pero esto no se va a destinar a gasto corriente, sino que se va a destinar, digamos, a gasto de inversión, a gasto social, la pensión universal, el seguro de desempleo, es decir, una serie de propuestas finalmente, ¿no? Donde el gobierno federal les dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero necesito más dinero, ¿no? ¿Cómo lo reciben los empresarios así, maestro Elías, visto solamente como esta idea recaudatoria para financiar al Estado? Pues como una buena intención solamente. Vemos algunas cosas, por ejemplo, el IVA a las colegiaturas. Es algo que nos sorprendió de verdad, porque nos damos cuenta que gran parte de la población que lleva a sus hijos a una escuela particular no son personas pudientes, son personas que hacen un esfuerzo para poder llevar a sus hijos a una escuela particular. ¿Y por qué lo hacen? Pues precisamente por el problema que tenemos ahorita, que ellos no quieren que sus hijos se perjudiquen al no tener clases, por ejemplo. Claro. Eso sería uno. Independientemente de las motivaciones que han hecho salir a los maestros en los días, en las semanas recientes, que pueden ser válidas o no, para manifestar su rechazo a la reforma educativa. Estas manifestaciones que, por cierto, desde ayer y hoy en Jalapa han regresado. Está en este momento la circulación vehicular cerrada en la calle de Enríquez, los maestros saliendo a manifestar otra vez su inconformidad. Finalmente hay un punto aquí que es la afectación a los estudiantes que están sin clases, y que están sin clases desde hace semanas. En el peor escenario, el caso de Oaxaca, que lleva sin clases pues prácticamente desde el inicio del ciclo escolar, ¿no? Entonces un padre de familia puede decir, hombre, frente a eso, vamos a llamarlo así, la incapacidad del Estado por garantizar el derecho a la educación de mis hijos, pues decido mandarlo a una escuela privada, haciendo esfuerzos, vendiendo pozole el domingo, en fin, haciendo lo que se tenga que hacer para mejorar el ingreso familiar, y con eso, digamos, financiar ese gasto, ¿no? Gran parte de tus radioescuchas seguramente tienen a sus hijos en escuelas privadas, y no son gente pudiente, son gente de clase media, que hace un gran esfuerzo para poder llevarlos a una escuela particular. Entonces, ponerles un IVA a este esfuerzo que ya están haciendo, pues a mí se me hace que es demasiado. Tienen que reconsiderar esta medida. Estoy seguro que lo están haciendo, porque algunos partidos políticos, el PRD, el PAN y el PRI, inclusive dicen que no pasará. Sí. Seguramente lo van a y van a tomar algunas medidas, como habíamos hablado hace un momento, y
y pase dañando lo menos posible a la sociedad. A ustedes como empresarios, perdón, enseguida voy contigo, José. Estamos hablando con el maestro Elías Galicia Bravo, quien además es propietario de una universidad privada aquí en esta capital y es vicepresidente honorario de la Federación de Universidades e Instituciones de Educación Superior Privadas. A ustedes como empresarios, digamos, esto de que se cobre IVA en colegiaturas implica o tendría implicaciones directas, por ejemplo, en su matrícula. Sí nos impacta directamente. Sí. Yo calculo que la matrícula disminuiría en un 40%, así de fuerte, y la carga de todo esto pues se va a ir hacia el gobierno, van a requerir la educación por parte del gobierno. Entonces yo uso mucho esta palabra de que somos un instrumento de capilaridad social, y si no se ve así, pues es un error. Si se ve solamente como negocio. No es solamente un negocio. Okay. Y si lo vemos, muchas de las universidades y de las escuelas particulares no son gente muy pudiente, son gente que están haciendo un esfuerzo en un negocio, si quiere verlo así, pero es un negocio de orden social, de apoyo al mismo gobierno que tiene la obligación de dar la educación. Correcto. Ahora, ¿cómo se perciben estas medidas de incremento del IVA, de aumento en tasa de ISR, de IVA generalizado y de cobrar IVA a productos que hoy o están exentos o tienen tasa cero? Por ejemplo, el alimento de mascotas, que también ha provocado por ahí una polémica, Jesús. Claro, mira, justamente esto es donde ya no puede uno creer que en el discurso se dice de tipo social, política pública de tipo social, cuando se ataca un segmento de la sociedad, como ya lo ha dicho el maestro Elías, es decir, hay aquí un esfuerzo de padres de familia que lejos de verse reconocido, se ve castigado. Y esto es ignorando que el Estado mexicano en el sistema educativo no ha sido posible, no ha podido satisfacer la demanda de educación que tienen nuestros jóvenes. Aquí nosotros conocemos cifras así espantosas de cuando hablamos de los rechazados, que luego a la Universidad Veracruzana no le gusta que digan rechazados, simplemente como no admitidos. Pero estamos hablando de 24,000 o 27,000 rechazados que entonces tienen que buscar alternativas de educación, tengan recursos o no los tengan, porque no podemos dejar a nuestros jóvenes en las calles, porque entonces sería caldo de cultivo para otro tipo de actividades. Y entonces si el padre de familia hace un esfuerzo, hoy el Estado lo castiga, y lo castiga agravándole con un impuesto. Por lo tanto, entonces eso aleja de una orientación social, una disposición tributaria. ¿Qué tanto podrían los empresarios recibir los impactos? Porque finalmente de algún lado tiene que salir para financiar la pensión universal, de algún lado tiene que salir para financiar el seguro de desempleo, y digámoslo así, las condiciones del crecimiento económico del país no son las mejores, no son las más halagüeñas. El propio Banco Central ha reducido enormemente sus expectativas del crecimiento del Producto Nacional. ¿Qué tantas capacidades tiene la clase empresarial para recibir, o para resistir, mejor dicho, esta cascada de nuevos impuestos que se pretenden cobrar? Mira, esa es la parte que nos preocupa. Siempre se le ha cargado el peso del gasto público a los mismos contribuyentes cautivos. Y cuando se habla de que van a tratar de ampliar el universo de contribuyentes, no sabemos cómo. Hay un reconocimiento donde se dice que casi el 60% de la actividad económica de nuestro país está en el campo de la informalidad. Y entonces vamos a incorporarlos, pero ese es solo el discurso. Vamos a incorporarlos a que se migren a la formalidad, y en un periodo de transición vamos a irles enseñando a ser empresarios y a ser contribuyentes. Y entonces en este plazo la zanahoria que le ponen es para darte los beneficios de un seguro de desempleo. Que la verdad es que la gente de la informalidad, ¿cómo le dices eso del seguro de desempleo? Y cuando nosotros sabemos perfectamente que muchos de los ambulantes, gente que transita en la informalidad,
que incluso son esquemas corporativistas ya de ambulantajes, en el que la gente que está al frente de un puestecito de productos no es el empresario, es un empleado de esas ya ahora grupos de marcas. Redes incluso, ¿no? Sí, redes. y ¿cómo lo enganchas para decir, ahora te vamos a dar un seguro de desempleo, es lo que menos les importa? Por otro lado, decir, te vamos a dar una pensión universal, ¿no? Para de 65 y más. Para la vejez. Es decir, por Dios, eso es lo que menos... Estas gentes se deben estar riendo. Y como no se dice cómo le van a hacer, entonces ahora esto nos preocupa, porque aquí parece que hay alguna situación muy cándida. Uh-huh. Por una parte se reconoce que el sistema tributario mexicano es inequitativo, pero no se hace nada por combatir esto. Y pongo el ejemplo. En nuestro país solo se paga impuestos a través de Internet. No existe otro mecanismo. Por lo tanto, si no le damos al pueblo facilidades de pagar sus impuestos, aunque la gente quiera, o sea, deberíamos de abrir un abanico, que no solamente la gente pague por Internet y haciendo uso de la banca electrónica, uh-huh, sino que la gente dijéramos, facilidades es que me pagues con morralla, con billetes, con cheque, me lo pagues en el banco o me lo pagues a través de transferencias electrónicas directas o que me lo pagues a través de la oficina recaudadora correspondiente. Démosle facilidades a que la gente pueda llegar con su bolsita o con su cochinito de monedas y decir, aquí vengo a pagar mis impuestos. Es decir, la tendencia de pagar impuestos, estamos hablando aquí en Punto y Coma con Jesús Castañeda, con el maestro Elías Galicia Bravo, sobre el tema de la reforma hacendaria. Lo que estás planteando es que este esquema, digámoslo así, que ha venido aplicando el SAT en los últimos 10 años, uh-huh, que es lograr que los contribuyentes mexicanos, las empresas, las personas físicas, utilicen los recursos de las nuevas tecnologías de la información para Internet en particular, para poder pagar sus impuestos, que a algunos les puede resultar fácil, ¿no? De una manera muy sencilla hacerlo, estaría, digamos, operando en contra en este universo de contribuyentes que no están incluidos hoy por hoy, y para los cuales el acceso a Internet es nulo o es complicado, por ejemplo, ¿no? Y que no tienen otra opción. Sí, y lo reconoce la autoridad. Mira, hay estudios donde se reconoce que el acceso a las tecnologías de la información en nuestro país aún está en el 30% de la sociedad. Claro. En el 30%. Por lo tanto, una política pública total, de decir, ahora todo mundo a través de Internet para pagar los impuestos, y viene una nueva disposición que no se toca ahorita en el tema de la reforma, que es el hecho de que el 31 de mayo de este año salió publicada una modificación en cuanto a los comprobantes fiscales, que compromete para todos los contribuyentes que facturan 250,000 pesos o más al año, la obligación de hacer esta facturación solo electrónica y solo por Internet. Y entonces, o sea, ya no va a haber facturas en papel, ya no, o recibos de honorarios en papel. Así es, los elimina y condena todo esto a solo por Internet. En las regiones donde ni Internet tiene, ¿qué van a hacer? Significa que en automático van a pasar de la legalidad a la ilegalidad, simplemente por la incapacidad por no tener acceso a Internet en este caso. Con esa disposición. Entonces, esto no habla de facilidades, por eso es que digo, pareciera ser como que el concepto de una política social, el concepto que tienen ellos desde el piso 60, no corresponde a lo que sucede aquí a ras del piso. Lo que usted comentaba, maestro Elías, respecto de las colegiaturas, ¿no? Es decir, pensando que, vamos a ponerlo así, muchos de los jóvenes que no tuvieron lugar en la escuela, en la universidad pública o en las instituciones públicas de educación superior, deciden ir a una universidad privada, digamos, con colegiaturas accesibles, y que se van a enfrentar de buenas a primeras a que les van a cobrar 16% más. Definitivamente, ¿no? Sí, es un problema que si lo vemos en su contexto real, uh-huh, es peligroso, porque muchos jóvenes dejarían de estudiar tan solo por esa diferencia en cuanto al pago, uh-huh, porque finalmente este impuesto se tiene que trasladar, uh-huh, a los padres de familia o a los mismos estudiantes, claro, que pagan su colegiatura, uh-huh, y va a ser muy, muy delicado esto.
de por sí vemos muchas universidades que no cobran cantidades fuertes, digamos que están deteniendo sus incrementos desde hace años, 7, 8 años llevan sin aumentar las colegiaturas. Cuando una universidad, digamos, no de estas universidades muy caras, ¿no? Tipo, no sé, bueno, no puedo dar nombres, pero hay universidades privadas muy caras, ¿no? Pero hay, digamos, universidades para clase medieros, andan Así más o es. menos sus cuotas, ¿qué? ¿De 1,000 pesos al mes? De 1,100 a, no sé, 2,000 pesos, por Ya, mucho. ya 2,000 pesos. Y o están sea, dando becas. Además, Están dando becas. ajá. Becas que van desde el 20%, 40% y hasta el 100%. Hay jóvenes que están estudiando sin pagar nada. Sí, que además eso es otra cuestión. El gobierno otorga becas para, digamos, apoyar el hecho de que los jóvenes puedan seguir estudiando la educación superior porque no encontraron lugar o porque no tuvieron lugar en las instituciones públicas de educación. Y ahora, digamos, se está presentando. No, y no solo eso, el gobierno otorga una beca Sí, y nos comprometemos nosotros a otorgar otra. los empresarios, Así bueno, es. los propietarios de las Así es. instituciones de educación superior. Ok. Entonces son 2 becas por una que otorga el gobierno. Y entonces, ¿eso qué significaría? Que se quedarían solamente con los jóvenes que no estén becados. Sí. Solamente nos quedaríamos con los becados. con los becados. Ajá, pero eso ya no hace redituable. Digo, yo sé que es un servicio social, usted lo ha planteado así, pero finalmente es un negocio. Es un negocio, así es. Se ve, digamos, como eso, como un negocio, ¿no? Que tiene un fin social, Sin pero que perder el finalmente- sentido social. que debe de tener, digamos, pues debe de permitir, digamos, financiarse a sí misma, ¿no? Así es. Ok, es decir, estamos hablando de familias que harían un esfuerzo adicional si es que esto llega a ser aprobado. Ya se dijo que está en revisión, ya se dijo que que se va a poner, digamos, a discusión. Parece que lo que no hay punto de discusión es el tema del endeudamiento público. Si quieres ahorita lo platicamos, Jesús, Claro. porque yo sé que los empresarios ahí pusieron también el grito en el cielo. Vamos a ir a la segunda pausa, la última de este punto y coma. Estamos hablando con Jesús Castañeda, con Elías Galicia sobre el tema de la reforma hacendaria. Regresamos enseguida, no se vaya. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos en punto y coma, llegamos hasta usted a través de ABC Jalapa Radio en el 1460 de AM, 92.9 de FM y por internet www.puntoycoma.me. Esto es posible gracias al patrocinio de Asado del Valle, restaurante de comida uruguaya que estará próximamente aquí en Jalapa, en Ávila Camacho, número 249, esquina Pánuco. No deje de ir, no deje de disfrutar las delicias del Cono Sur en Asado del Valle. Estamos hablando en punto y coma de la reforma hacendaria y de su impacto entre los empresarios. Y una de las cosas, digamos, que dejamos sobre la mesa es cómo se está comprometiendo las finanzas públicas con la propuesta que plantea el gobierno federal de aumentar, digamos, el techo de deuda que se había permitido. También esto de cero endeudamiento por parte del gobierno, una política que se vino aplicando sobre todo en el último año, en los últimos 2 años de Vicente Fox y prácticamente durante todo el gobierno de Felipe Calderón, no parecía como que muy lógica, ¿no? Finalmente la deuda en sí misma no es mala, es decir, es un mecanismo que las personas incluso utilizamos para la adquisición de ciertos bienes, ¿no? De bienes inmuebles, de bienes muebles, etcétera, etcétera. La cosa no es endeudarse, la cosa es pagar, ¿no? En un momento dado. Ahora el Estado ha resultado en algunos casos muy mal pagador y entonces ahí es cuando la deuda pública se convierte en un problema. Y ahora se está proponiendo un incremento en el nivel de endeudamiento público que también ha despertado focos de alerta en el sector empresarial. ¿Por qué, Jesús Castañeda? Sí, mira, porque pareciera ser que tal pueblo, tal gobierno, ¿no? Somos nosotros muy ligeritos para adquirir deudas
y muchas de ellas que rebasan nuestra capacidad de pago. Y esto a la sociedad lo trae siempre con un problema latente, ya una condición permanente que hace que, por ejemplo, no es el tema, pero solamente es un referente, cómo han crecido las casas de empeño. Y que son un reflejo justamente en el tema de la no capacidad de deuda que tiene la sociedad, el nulo ahorro interno y la falta de previsión. De manera que el gobierno empieza a demostrarnos que, como diríamos, que es un mal ejemplo, ¿no? Para la sociedad. Es decir, hablando de endeudarse y endeudarse cuando todos estamos viendo que se endeuda muy por encima de su capacidad de pago. Yo lo que veo con todo esto es que nosotros deberíamos de estar buscando mecanismos que no solamente hablen en el discurso de que se va a buscar mayores recursos para la inversión en infraestructura y que esto va a aumentar la competitividad, así lo dijo el presidente, sí. y dice, y esto va a generar el crecimiento económico y va a generar más empleos y mejor remunerados. Esto es como si fuese el deseo de la carta a los Reyes Magos. Pero no dice exactamente cómo lo va a hacer y esto es lo que nos preocupa. Y una de las cosas que nosotros quisiéramos simplemente es sonar una campana y decir, ya no estamos en campaña. Hoy ya es gobierno y hoy tenemos que ser muy responsables con todo lo que estamos pretendiendo hacer y entendiendo que existe un principio constitucional de que todos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Entonces la señal debería ser muy clara. Vamos a subirnos todos al principio constitucional y todos vamos a pagar impuestos, pero que no haya privilegios, que no haya sectores de la población, principalmente de las grandes empresas, que de pronto vemos como que tienen muchos privilegios y como que tienen muchas ventajas y si no, tienen muchos asesores que les enseñan por dónde salirse. Y entonces ellos hacen valer los vacíos de la ley, las lagunas de la ley las aprovechan y el pueblo, claro. Juan Pueblo se queda con el impacto. Hay dentro de la propuesta de reforma, además del tema de IVA a las colegiaturas de la educación privada, el tema de eliminar algunas exenciones o reducir, digamos, el porcentaje de deducciones al ISR que se pueden hacer, por ejemplo, en los pagos que hacen los empresarios a sus trabajadores en temas como apoyos para despensa, apoyos para transporte público, apoyos para colegiaturas, para compra de útiles escolares, y entonces dice el gobierno, bueno, ya no me deduzcas tanto de eso y mejor págamelo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, es lo que se va en contrasentido del principio de política social. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eliminar la consolidación fiscal, es correcto. Hay grandes empresas, grandes grupos empresariales que le han encontrado cómo beneficiarse a través de esto y no pagar impuestos. Pero la gente de la clase baja, aquí los que luchamos en el día a día... El medio empresario, digamos, ¿no? Sí, el microempresario. Sí. Aquí de decir, oye, tú no me deduzcas tanto, y cuidado, te vamos a hacer algunos ajustes, y como que la lupa está puesta sobre el pueblo, y como que hay cierta miopía hacia otros segmentos, y por lo tanto, entonces esto no parece ser una política social. En ese sentido, por ejemplo, los empresarios del sector de educación, para muchos podrían pensarse son empresarios privilegiados o favorecidos, maestro Elías. Pues no, yo creo que no son privilegiados. El hecho de que no se pague, por ejemplo, el IVA, es porque finalmente se traduce en un impuesto para los mismos padres de familia, o para la gente que trabaja, claro, directamente, es un impuesto adicional. Entonces no considero que eso sea un privilegiado, que seamos privilegiados. Pero finalmente el IVA es un impuesto que paga el consumidor, el que compra un bien o el que adquiere un servicio, en este caso un servicio de educación, y que finalmente el empresario lo único que hace es trasladarlo, ¿no? Es decir, se lo cobra al que le compra el servicio y se lo paga Hacienda y ahora sí que de ahora sí que de ese dinero no ve nada, ¿no? O si quiere verlo, pues entonces luego se enfrenta con broncas con el fisco, los demás ¿no? impuestos los pagamos nosotros como cualquier empresa.
Y en ese sentido, por ejemplo, la idea de un aumento en la tasa de ISR, ¿cómo la reciben? ¿Cómo la perciben? Pues es catastrófica para nosotros. Un porcentaje, un punto nada más. Si fuera un punto, es duro para nosotros. Son 3 puntos lo que va a subir. Sí, 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos, 2 puntos, imagínese. Del 30 al 32 está más o menos Sí. la propuesta, ¿no? Sí. Si alguien paga 30 o 50 mil pesos, imagínese, tendría que pagar, no sé, 35 más y 60, no sé. Como empresarios agrupados en esta federación, ¿han tenido algún acuerdo, algún pronunciamiento? ¿Están, digamos, trabajando para presentar en alguna mesa, si es que se abre de negociación en estos temas? Que es muy difícil que en temas fiscales se abran mesas de negociación, pero finalmente hay maneras de cabildear, de hacer llegar la voz a los legisladores en este caso, que son los que tienen que aprobar la propuesta. Sí, tenemos la intención de tener en estos días una reunión precisamente para platicar al respecto y llegar a acuerdos que podamos plantear a las autoridades educativas, a las autoridades hacendarias. Ok. En este caso, por ejemplo, ya se habló de que eso se puede negociar, de que eso es posible. No recuerdo exactamente si el secretario Videgaray, secretario de Hacienda del Gobierno Federal, dijo lo vamos a echar para atrás, pero sí dijo lo vamos a revisar. Y eso de vamos a revisar puede significar muchas cosas. Puede decir vamos a eliminarlo, no hay condiciones, pero el gobierno puede insistir, puede decir, bueno, ahí hay un veto. Yo no sé cuánto estén calculando recaudar, por ejemplo, de IVA en colegiaturas, pero supongo que si lo plantearon es porque están calculando que pueden recaudar mucho dinero. Es un 33% de la demanda de educación que ya estamos cubriendo. 33% Sí, de la demanda. que ya estamos cubriendo las escuelas particulares. Es una tercera parte. Sí, entonces. así es. Okay. Y eso obviamente significa mucho dinero, digamos. Es mucho dinero. Es mucho dinero que sacarían de los bolsillos. Sí. Del pueblo. Decía aquí Hilario Barcelata la semana pasada, están tratando de buscar sacar dinero de debajo de las piedras. No sé si el símil te parezca adecuado, Jesús. No, es correcto. Por eso es que nosotros llamamos así como la atención de estas políticas, porque justamente pareciera ser como diseñadas, no sé, como caprichosamente, en las cuales armonizan lo que pretenden hacer sin darse cuenta cuál es la posibilidad real, y entonces simplemente justifican, van a jalar impuestos de aquí, de aquí, de aquí, y van a completar una gran bolsa para ahora solventar todo a lo que se están comprometiendo. Si esto no es posible, entonces van a adquirir deuda, y entonces decimos, oye, ¿y por qué no le bajamos un poquitito a la oferta de las promesas, estas promesas sociales, y por qué no establecemos una política pública que sea más incluyente, más promotora, y vamos generando un paso a pasito, como para decir, si tenemos un sistema tributario más sencillo, a lo mejor eso facilita que haya más gente que se incorpore a la formalidad, y entonces tenemos más empleos formales. Y estos empleos formales son los que tienen los beneficios. No necesitamos nosotros incorporarlos de manera artificial. Si tenemos empleos formales, los empleos formales adquieren los beneficios formales. Esto es la posibilidad de jubilación, la posibilidad de acceso a la vivienda, la posibilidad de servicio médico, y esa es la forma, esa es la estrategia. No podemos nosotros solamente establecerlo como un proyecto de buenas intenciones. Claro. Necesariamente tenemos que aplicarnos a hacer algunas cosas, y yo digo, qué bueno que Videgaray está en la Secretaría de Hacienda y no Chaufet, porque Videgaray rápidamente, en cuanto vio que hubo grupos políticos que dijeron esto no es posible, rápidamente dijo, lo revisamos. Ajá. Lo revisamos. No sé qué signifique revisarlo para un secretario de Hacienda, pero dijo por lo menos, bueno, vamos a sentarnos a platicar del tema. Como miembros del Consejo Coordinador Empresarial, como grupos empresariales de aquí de Jalapa, están planteando, están preparándose, digamos, para tener reuniones, no sé, con los legisladores incluso de acá de Veracruz. Yo insisto, esto de las reformas fiscales, pues finalmente por eso se llaman impuestos, ¿no? Porque se imponen, no
no están sujetos a ver si los quieres pagar o no, pero siempre hay posibilidades, digamos, de tener al menos interlocución antes de que esto se aprueben y de que se escuchen las voces. ¿Están ya organizando algo como esto? Mira, a nadie le gusta el tema de los impuestos. Sin embargo, nosotros en algún momento hicimos un planteamiento cuando se habló de la posibilidad de tener un IVA generalizado. Nosotros lo entendimos como que esta era la ruta correcta. Esto es que si le aplicamos nosotros un impuesto al consumo, a todo. Y aquí, y me voy a remitir a cualquier producto, a cualquier servicio. Sí, señor. Simplemente por consumirlo. Solo porque el principio constitucional se refiere a que todos estamos obligados, y todos es todas las personas, todos los ciudadanos. De manera que si tú quieres establecer un beneficio social, no lo hagas al producto, hazlo a la población. Y este ha sido uno de los grandes errores donde se ha politizado mucho el tema. Porque entonces exentas al producto, y el producto por sí mismo no podemos calificarlo como que es vulnerable o como está marginado. O sea, el producto es el producto. Claro. Lo que sucede es que se politizó tanto que yo creo que hoy en día los partidos políticos ya no saben exactamente de qué están hablando, simplemente es un estigma ya. Sí, bueno, la zanahoria, o digamos la oferta aquí es que no se graban alimentos y medicinas. Algunos alimentos sí, bueno, porque dicen no son alimentos, no, tipo el chicle, tipo los refrescos, pero no las medicinas, y bueno, no está mal que no se graben las medicinas, de todos modos están carísimas, ¿no? Para los que consumen medicinas alopáticas sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Son medicinas muy caras, cualquiera que esta sea, hasta un analgésico para el dolor de cabeza cuesta hoy 10 veces más de lo que costaba a lo mejor hace 2 años o 3 años, porque, vamos, independientemente de que tengan IVA o no, la dinámica económica sí es. Y quien no puede pagarlo hoy en día sin IVA o con IVA no lo va a poder pagar, y claro, se tienen las alternativas de la seguridad social institucional, seguro social o el ISSSTE o el seguro popular. Claro. De manera que con eso nosotros habríamos resuelto ese tema. Sin embargo, el que se haya exentado, el que siga exentado esto, quienes se han beneficiado son las grandes cadenas, las grandes empresas, las grandes farmacéuticas, las cuales son deficitarias en su pago de impuestos. Porque además, no solo no pagan, tenemos que estar haciendo grandes devoluciones. Y entonces, pues por ahí hay una enorme fuga de capital, y no se resuelve este problema de la recaudación. Bueno, estamos ya a punto de terminar. Yo le pediría al maestro Elías Galicia Bravo una última reflexión sobre los alcances de esta reforma hacendaria, sobre los escenarios que se pueden vislumbrar y sobre lo que podemos esperar en materia fiscal para nuestro país en los meses que vienen. Pues más que nada son los buenos deseos de que esta reforma fiscal sea revisada a conciencia, que el Ejecutivo se siente con los del Pacto por México para hacer valer ese pacto, que sea realmente por México. Eso es lo que podría decir. Ok. Jesús Castañeda. Sí, respaldo mucho completamente lo que dice Elías, porque necesitamos que esto sea discutido, que sea debatido. Pero en estas discusiones, bueno, es cierto que nosotros le dimos el voto a los legisladores para que nos representen. Sin embargo, yo creo que nuestros representantes en el Congreso nos deben de preguntar. Nosotros tenemos muchas cosas que proponer, y todo en un ánimo propositivo, porque estamos conscientes de la necesidad. Como de ir construyendo consensos, digámoslo así. Sí, que se escuche a la sociedad, que se escuche a los sectores, y fundamentalmente que se respete lo que establece también la ley, en el sentido de que las cámaras y los organismos empresariales son órganos de representación y de consulta. Y que no se ignore. Por eso les preguntaba, digo, ¿están ya planeando, están organizando, están vislumbrando alguna reunión? Estaremos al pendiente aquí en Punto y Coma si algo así se presenta por parte de las cámaras empresariales. Yo les agradezco mucho a ambos, Elías Galicia Bravo. Pues muchas gracias a ti, Ángel. A Jesús Castañeda también, que nos hayan acompañado en esta tarde, que hayamos podido discutir, que hayamos podido poner sobre la mesa este tema de la reforma hacendaria, que insisto, ya lo abordamos la semana pasada, pero que era importante también conocer el punto de vista de los directamente involucrados en el tema. Así que muchísimas gracias a ustedes. Esto ha sido una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Son las 7 de la tarde en punto. Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información.
Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.